Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que una alegría teneros a los tres, ¿no? Ahora hablaremos de muchas cosas, entre ellos también de uno de vuestros proyectos, ¿no? La Mesa Nos Une, que yo tuve la suerte a través de Justi de conoceros también ahí. Y nada, daros la bienvenida a Juan, a Justi, a Eche, ¿no? Que hace tiempo que no coincidimos y la verdad que es una alegría, ¿no? Porque os veo un poquito por redes, hemos intercambiado algún mensajín y tenemos en este espacio y guardarnos un tiempo de calidad. Pero la verdad que yo muy agradecido, ¿no? Dicho esto, en base a lo que hemos comentado, que es mi primera vez con un cuarteto, con un trío, como lo queráis llamar, y hemos organizado un poquito alguna cocina, así que invito, si os parece bien, empezar a presentaros, ¿no? Si le apetece a Justi, pues pregunta de salida que hacemos siempre, ¿no? ¿Quién es Justi? Y a partir de ahí también, si nos quieres comentar algunos hitos vitales, profesionales que hayan sido importantes para ti. Bueno, gracias Rodri por invitarnos. Obviamente para nosotros un placer también. Tengo que decir que tu participación en la Mesa Nos Une es muy recordada. Así que cada vez que podemos te citamos y te tenemos presente. Bueno, difícil la pregunta, aunque es muy simple al mismo tiempo. Definirnos nosotros, luego ya podemos ampliar un poquito más en las dinámicas que suceden en la Mesa Nos Une, pero antes de eso por definirnos cada uno. A mí me define el hacer. Esto de autodefinirse como un emprendedor a veces es raro, pero lo que más me define es hacer cosas, digamos, resolver problemas. Hoy, digamos, circunstancialmente en la vida, lo que me da de comer es principalmente mi empresa de desarrollo tecnológico, Guananou, y eso es lo que me define como profesional y temas de consultoría y speaker, pero bueno, soy un patagónico afincado en España hace 10 años y dos o tres cosas de las que acabo de mencionar son en sí mismos hitos en mi vida, pero probablemente el que más me haya transformado es la paternidad, que hace poquito más de 3 años se marcó en seguramente el hito principal. Y lo que más me entusiasma hoy, y le dejo a los chicos también que se presenten, es pensar en lo que está por venir. Estamos en un cambio de mundo constante. En mi caso, en el mundo del software muy impactado por la IA. Por lo tanto, hoy me puedo definir así. En 2 años volvemos a tener este podcast y a ver si me defino igual. Pero estamos en medio de un cambio constante. Muchas gracias, Justi, y gracias por tus palabras, ¿no? Y lo que ya nos estás aportando, porque fíjate qué interesante, esta pregunta también conversábamos, ¿no? Ahora y en otros momentos que hemos tenido, de qué difícil es definirte, ¿no? Sacarnos como una foto estática, algo que sigue en movimiento, ¿no? Y yo al menos he comprado estos años de que, bueno, uno va evolucionando y mientras sigamos respirando, pues posiblemente nos van a definir muchas cosas, ¿no? Así que muchas gracias por trancar este espacio. No sé, por ejemplo, Juan, ¿te apetece seguir? Voy yo Hecho el cierre esta entonces. parte. Ok. Gracias, Rodri, por invitarnos una vez más. Y coincido con Justi que tu participación ha sido una de las que recordamos con mucho cariño. En mi caso me he dedicado al entorno de la transformación organizacional, muchos años, casi 20 años, muy vinculado al mundo de la sostenibilidad y la innovación, y sobre todo estos últimos años, a partir de fundar Community Hackers y también por mi paso por otros entornos laborales, me dedico muy de lleno al community building. Y bueno, desde lo que hacemos en Community Hackers, que es diseñar y escalar comunidades que sean auténticas, que tengan un propósito, que seguramente hablaremos de eso, buscando ese impacto positivo en las personas, ¿no? Porque cada vez más lo que vemos es que tanto las organizaciones que ahora emplean las comunidades para resolver retos propios, pero también está muy relacionado con nuestro ADN y con nuestra naturaleza, que somos seres gregarios, ¿no? Y al final las comunidades recobraron digamos, una importancia bastante grande, ¿no? Sobre todo después del COVID. Y por fuera de eso, doy clases, hago mucho también de workshops, formaciones y también speaking. Y, y bueno, también me dedico bastante a todo ese entorno, ¿no? Digamos, a un poco promover también esa transformación organizacional y, digamos, entornos que tengan un impacto positivo, ¿no? En las personas y para el negocio. Así que bueno, resumido eso y seguramente después ampliaremos. Padre de dos también, uno de los proyectos más difíciles, si se puede decir. Son esos proyectos que no terminan y que son los más demandantes de todos, ¿no? Y en todo sentido, ¿no? Porque buscan la mejor versión de uno. Así que por ahí vamos. Muchas gracias, Juan. Y sobre todo también enhorabuena, ¿no? A Justi y a ti por esa paternidad, porque la verdad es que debe ser, ¿no? Yo lo he vivido como tío, no como padre, pero debe ser posiblemente
la profesión, si lo queremos llevar así, más bonita, más profunda y más compleja, ¿no? No hay manual alguno, no hay normativa, uno va un poco a veces, ¿no? A tientas y a la vez tiene que sostener todo lo anterior, ¿no? Y cuando comentabas esto de que igual también nos van definiendo, a veces tal vez no nos dejan la opción, ¿no? De seguir adaptándonos constantemente. Fijaos luego, si te apetece, Juan, sacar esto también como vuestro proyecto, ¿no? Uno de los que tenéis, la importancia de la comunidad, como bien comentas, ¿no? En los tiempos que corren, la importancia de la confianza, de saber que tienes a alguien que te sostiene al lado. No lo pasemos por alto porque creo que es posiblemente lo más importante en estos momentos que nos está tocando vivir, ¿no? Luego yo calladito os escucharé, que sois expertos, ¿no? En estos temas, tanto presencial, virtual, ¿no? Habéis hecho cantidad de proyectos sobre este tema y si os apetece traerlo, a mí me encantará aprender de vosotros porque, de corazón, creo que la comunidad es uno de los antídotos a todo lo que nos está tocando vivir, ¿no? Comunidad, tribu, pongamos el nombre que queráis, ¿vale? Muchas gracias, Juan. Eche, te toca cerrar esta parte. ¿Quién es Eche? Hola Rodi, gracias también por invitarnos acá. Bueno, ¿quién es Eche, no? Esa pregunta que mencionabas me parece y que reflexionábamos recién y que nos trajo hasta aquí, creo que es importante porque detrás está el hacerse esa pregunta, la autorreflexión, el trabajar, ¿no? El hacerse esas preguntas y como decían, es dinámica, es constante, no es algo estático. Me parece lo que sí tiene que ser constante es ese ejercicio, el ejercicio de la autorreflexión, ¿no? Que es hacerse esa pregunta continuamente para trabajarse uno mismo, ¿no? Intentar eh, entender cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y demás. Dicho esto, si yo tuviera que definirme, soy una persona a la que le gusta mucho aprender y saber cosas nuevas. Tengo mucha voracidad en el buen sentido por aprender cosas e intentar siempre escuchar antes que estar hablando por demás. Aunque es muy difícil, reconozco que es muy difícil que a veces el ego nos llene esos espacios, ¿no? Dicho esto, más a mi perfil, por así decirlo, profesional, soy científico de formación, biotecnólogo, pero luego fui recorriendo distintos mundos de empresas, negocios. Creo que uno de los hitos más importantes definitivamente fue migrar y dejar mi vida profesional de trabajar en corporaciones y pasar al mundo del emprendimiento, en el cual hoy trabajo y día a día voy haciendo distintas cosas, como a veces consultor en el área de salud, de innovación, o también acompañando la dirección de dos proyectos, uno más científico y de datos y tecnología y otro de comunicación, que en estas épocas creo que es cada vez más importante, ¿no? El escucharnos y el comunicar entre seres humanos, que no es poca cosa. Muchas gracias, Eche. Fíjate qué interesante, ¿no? Lo que hablabais también de IA, transición tecnológica, de Justin, tú das muchas cosas, ¿no? La parte también de comunidad que comentaba Juan, ahora tú también lo que traes de comunicación. Creo que son tres de los grandes retos que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Muchas veces las empresas piden, y esta es mi experiencia, no la verdad, ¿no? Formación en otros temas, pero cuando uno profundiza se da cuenta que es un exceso o ausencia de comunicación, ¿no? O de usos de canales de comunicación, ¿no? Y que esto se va acelerando muchas veces por ese estrés, frustración, ansiedad que parece con la que hemos normalizado convivir, ¿no? Y fijaos, si os parece bien, dado que ya nos habéis hecho el regalo de presentaros, me encantaría que presentarais ese proyecto, ¿no? De la Mesa Nos Une, que nos contéis un poco también de dónde viene. Yo, por alusiones a lo que habéis dicho, fijaos que estamos en un espacio de amigos, de confianza. Yo esa semana había perdido a un amigo, había dicho un par de veces a Justi que no podía ir por temas de trabajo y me sentí también con la obligación de aceptar, ¿no? Y de mantener mi postura. Y lo que me encontré allí, más allá de, por supuesto, de muchas otras cosas que no haré spoiler de lo que pasa en esa mesa maravillosa, ¿no? De gente maravillosa. Yo encontré un cobijo de personas que no conocía, a Justi le conocía un poquito más, en un momento de transición muy compleja que me había regalado la vida, ¿no? En esa semana, ¿no? Entonces, fijaos que es doble el agradecimiento por mi lado. Porque fijaos que de nuevo, lo que han construido, lo que habéis construido, creo que es un espacio, entre otras muchas cosas, para sostener, para escuchar, para comunicar, para crear comunidad, para ser capaces de bajar la aceleración de esa parte IA y tecnológica, aunque es gran parte de nuestra vida también, ¿no? Así que no sé a quién le apetece comentar, esto no lo hemos dicho, ¿no?
sobre la mesa nos une, a quién le surge, ¿no? Y como todo, esta es vuestra casa, que abra micro quien quiera, que continúe quien quiera. Pero si alguien nos conoce, o si os conoce un poquito, ¿cómo definiríais también ese proyecto, verdad? Creo que Justi ha abierto micro. Para dar el primer paso y después que los chicos complementen, a ver, hay varias formas de definirlo. Me gustaría, por un lado, utilizar la cita de un invitado que tuvimos y que la repetimos todas las cenas, y es que el networking es un daño colateral de la mesa nos une. Y eso es el primer paso para definir qué no es la mesa nos une, y pasar a definir qué es. Y es básicamente un espacio de conexión. Casualmente me pasó hace 2 días cuando estaba en un encuentro social con un grupo de gente y había una persona que sabía de mi participación en la Mesa Nos Une y me empezó a relatar otros lugares de conexión, ¿no? Entonces yo lo dejé que contara cómo eran esos otros lugares y cuando terminó de contarlo le dije, bueno, la Mesa Nos Une es todo lo contrario a eso que acabas de contar, ¿no? Porque era el típico espacio transaccional donde la gente va, vende su película, y si se quiere hay como, bueno, un intercambio, ¿no? De intereses. Con esto no estoy diciendo que esos espacios no sean necesarios, yo participo en muchos de esos espacios, los chicos también, pero no es lo que queremos y no es lo que quisimos siempre para la Mesa Nos Une, ¿no? Queríamos encontrar un lugar justamente donde puedan pasar cosas como la que te pasó a ti ese día, que de repente pues te sentiste en el lugar indicado para contarle algo muy personal a un grupo de desconocidos, a riesgo de lo que eso pudiera generar, pero nos pasa con Juan y con Echi que comentamos, digo, es increíble, al momento que estamos grabando esta conversación, estamos a las puertas de la cena número 40, que son casi 4 años de proyecto, y hemos creado un espacio en el que eh, generamos un espacio de autoconfianza que dura 3 o 4 horas, porque un tema súper importante es que la gente que viene en la mesa nos une, salvo nosotros tres, no repite. Entonces no es una comunidad a la que, si bien tenemos un hito, ahora los chicos pueden contar un poco más, tenemos un hito anual, esa cena dura lo que dura esa conversación y se terminó. Entonces tenemos que tener la capacidad de generar la confianza a los otros invitados que se puedan brindar a contar cosas muy, muy emocionales. Por supuesto que sale la parte profesional. Yo en persona soy alguien que se define bastante por lo profesional, pero no es un lugar al que solamente hablamos de trabajo o, digamos, o de lo que te llena el bolsillo. Justamente eso bueno, es un daño colateral, como decía. No sé, Juan y Eche, si quieren dar un poco otras aristas de la mesa nos une. Sí, amplío que quizás, o sea, el objetivo de este espacio es la conexión humana y el diálogo humano, ¿no? En un contexto que también lo hablábamos antes en la cocina, ¿no? Pero es en un contexto donde lo que marca hoy lo que estamos viviendo es muchísima complejidad, muchísima narrativa polarizante, ¿no? Descalificación, ¿no? Y falta esos espacios donde realmente puedes sentarte a conocer a una persona de forma auténtica y genuina, y eso es lo que buscamos. Por eso siempre hablamos además de la frase que decía Justi, ¿no? Que al final lo importante aquí es conocer las historias de vida de cada uno, no la historia profesional, sino las historias de vida, ¿no? Y cada uno, por supuesto, que le pone el acento donde más se siente cómodo, ¿no? Em, Porque al final muchos se definen desde el punto de la identidad en relación a la profesión que ejercen y muchos otros no, ¿no? Quizás eso es más propio también de las generaciones como las nuestras, ¿no? Pero sabemos que las nuevas generaciones no definen identidad en función del rol que tienen en una organización, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta de quién soy muchas veces es fuera del espacio de trabajo, ¿no? Entonces, cada uno le pone el acento donde quiere, ¿no? Y al final, te diría que después, por fuera de la iniciativa, está nuestro ejercicio personal, siempre le decimos que es nuestro ejercicio mensual de mindfulness, ¿no? Es esa, ese momento donde realmente estamos 100% presentes, escuchando al otro en una sola conversación, ¿no? Y eso es mucho del valor de lo que siempre rescatamos de la iniciativa, ¿no? Muchas gracias, Juan. Eche, te toca cerrar, pues. ¿Alguna cosita más que Dale. seguramente hay también ahí en la trastienda, ¿no? De qué más les podemos contar a la gente sobre este proyecto tan bonito que tenéis, ¿no? Y enhorabuena por las 40 mesas. Gracias, gracias. Sí, estamos muy contentos de este espacio. A nosotros es algo que por comentar así algo, tal vez una confesión que rara vez, a veces la externalizamos y es
por lo menos a mí me sucede, y alguna vez lo hemos comentado con los chicos, de que después de las mesas nos cuesta a veces irnos a dormir. Y eso se da por un fenómeno de que escuchar estas historias y conectar con otras personas, a veces son historias muy, muy lindas y a veces son historias conmovedoras. Y sin embargo, cuesta bajar esa energía porque es verdad de que esa combinación de historia tras historia tras historia y de escucharse empieza a generar algo que es único. Por eso decimos que cada mesa es única y por eso nadie puede repetir, digamos, que también le da cierto valor a cosas que empiezan y terminan en un momento, ¿no? En una época que estamos acostumbrados a la abundancia o al derrame constante de necesitar más, 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 esto es algo que se termina y que tiene un fin. Creo que ese es uno de los puntos más interesantes también que tiene la mesa nos une. Y cuando comentaban los chicos y reflexionando decía, al final logra como un espacio, un fenómeno que va más allá de espacio como tal y se transforma como en una sensación de hogar, ¿no? Un pequeño reducto que es como un hogar, a donde uno puede estar en pijama, por así decirlo, ¿no? En pijama, como dice aquí, puede estar tranquilo, en confianza, relajado y que cuando vamos a otros lugares, como decía Justi, existen y es necesario que existan, pero tal vez estamos de traje o estamos con el polo o a veces estamos vestidos para esa ocasión. Mientras que aquí termina siendo un espacio donde sentimos como si estuviéramos a veces en nuestro hogar, ¿no? Con esa confianza, esa tranquilidad de poder hablar no solo de algo particular, sino de todo lo que nos define y cómo eso conecta con los otros. Eso creo que es algo lindo. Qué bueno, Eche. Fijaos qué interesante, ¿no? Porque os escuchaba y conectando un poco todo lo que estés comentando también, ¿no? Qué bonito que personas que nos encuentran de repente se reconocen en el otro, ¿no? Ahí se plaza el juicio, únicamente uno escucha, uno se conmueve, ¿no? Esa parte presencial que sabemos, ¿no? Que ahora sabemos que el corazón, entre otras cosas, emite un campo electromagnético de 3 a 5 metros, ¿no? Cuando estamos de forma presencial pasan cosas, ¿no? A veces no sabemos por qué, pero alguien se conmueve y nosotros vamos detrás, ¿no? Hay algo mío en el otro ser humano y hay otro ser humano en el mío. Y les quería comentar esto porque fijaos qué interesante, ¿no? Con la parte también de comunidad y entrevistas. Yo la primera vez que empecé a hacer entrevistas fue con 17 años en bachiller tecnológico. Hice el tecnológico, pero cogí psicología adaptativa, ¿no? Ya empezaba con mis rarezas, ¿no? Pero había algo especial en cuando conversabas o entrevistabas a alguien, ¿no? Parecía que se paraba el tiempo, cuando uno escribe también, ¿no? Este verano pasado me tuve que sentar conmigo y decir, oye, Rodri, todo lo que haces, si olvídate del dinero que te da cada cosa, ¿no? Y casualmente me quedé con escribir y con las entrevistas, ¿no? O con las conversaciones, que es lo que me da cero de ingresos al bolsillo, paradójicamente, ¿no? Pero me hace sentir muy bien, ¿no? Entonces, fijaos qué interesante esto, porque en 2014 creo que fue, registré una marca que se llamaba Porciones de Vida, que ahí empecé a hacer entrevistas para una asociación de recursos humanos. Y eso de Porciones de Vida tenía que ver con algo precioso, que creo que habéis comentado los tres de forma diferente. Es que este tiempo regalado, que nos estamos regalando, no va a volver, ¿no? Esas porciones de vida que entregamos en esa mesa, ¿no? Y en otros lugares no vuelve. Y de ahí su valor, tal vez, Eche, ¿no? Con lo que nos estaba regalando. Es decir, no somos conscientes, y esta es una pregunta un poco compleja, pero ¿cómo planificar una vida si no sabes el tiempo de vida que tienes, ¿no? Pero ese momento sí le puedes atesorar o abrazar, ¿no? Y creo, en base a la experiencia que viví con vosotros, que tenéis esa capacidad de crear esos espacios, ¿no? Lo que no sé también, con ese encuentro anual que hacéis, si solo pueden ir gente de la mesa nos une, si estáis abriendo un poquito el espacio a otros perfiles, que a mí ya me ha pasado que algún amigo de repente, ¿no? Oye, qué interesante, pero igual no me cuadran fechas, o igual todavía no tengo mi espacio. Seguís vinculando esa comunidad, hay otras formas de acceder a vosotros y esto con desconocimiento total, ¿eh? Para cerrar este tema, ¿queréis comentar algo más de la mesa nos une? ¿Algo que creéis que sea importante? Si querés, por resumir, y obviamente, como siempre, Juan y Eche, si me dejo que fuera, es el momento de sumarlo. Hemos tenido mucho debate respecto a esos temas, Rodri, internamente y también con invitados o cercanos al proyecto. ¿Sabes? Ese tipo de conversaciones en las que, por un lado, alguien te sugiere cosas como out of the blue, como si a nosotros no se nos hubiera ocurrido, y por supuesto que son conversaciones arriba de la mesa. De nuevo, y por aclararlo, ninguno de nosotros tres vive de la mesa nos une,
Y eso, con sus cosas buenas y sus cosas malas, creo que nos deja un saldo mucho más positivo que negativo, porque de nuevo no lo centramos en la parte económica, y es que como lo hacemos por amor a otra cosa que no es el dinero necesariamente, eso nos permite enfocarnos en agregar ese valor y no mirarlo tan transaccional, porque obviamente, no te voy a negar, hemos conversado, oye, la expansión regional de esto, porque bueno, de 39, casi 40 cenas, pues 38 fueron en Madrid y una en Barcelona. Evidentemente hay un peso en la ciudad en la que vivimos y no poder expandirnos regionalmente. O luego la expansión a un B2B, ¿no? ¿Y por qué no hacemos esto en un formato más empresa a empresa? Bueno, eso sumado a los objetivos que nosotros nos hemos puesto, pues nos llegan siempre a la conclusión de eh, ¿y qué pasa si no pensamos necesariamente en escalarlo y lo mantenemos como está y con ese espíritu de, bueno, pues se dan las cosas que se dan también porque nos negamos a otras cosas, porque le decimos que no a otras cosas, ¿no? Y eso que hemos tenido propuestas sobre la mesa de, bueno, de aliarnos con otra empresa, alguien que ya lo tiene monetizado y tal, y nunca hemos encontrado encaje, entonces al final nos hemos vuelto a este punto. Y sobre este evento anual, también es una discusión. De hecho, algún momento nos planteamos hacerlo más de una vez al año. Hoy, si nos preguntas, creemos que una vez al año es suficiente. Y es una forma de juntar a la gente que ha pasado por la mesa Nos Une. Por supuesto, tú piensas, tú vas a la mesa y vas a encontrar máximo otras 11 personas, porque nuestro límite son 12, aunque confieso que nuestro número ideal son 10 comensales, incluyéndonos a nosotros, con lo cual tu experiencia fue con eso. Pero vas a ver en ese evento, ¿no? Más gente que no estuvo en tu mesa, pero pasó por la misma experiencia. Entonces surge ese código común de entender cómo funciona la mesa Nos Une. Chicos, ¿algo que me deje afuera de este último punto? No, yo creo que quizás particularmente de lo que decías, todas estas conversaciones de potencial escalado, que muchos lo hacemos en otros entornos, ¿no? Y hemos estado en proyectos y seguimos estando en proyectos que crecen. A mí, yo siempre cuando tenemos estas conversaciones tengo como en la cabeza esta famosa historia, ¿no? Y parábola del pequeño pescador que le dice, no, y si abres una flota, y si no sé qué, y todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Pero al final somos muy conscientes de que, primero, una mesa es un commodity como tal, pero el secreto y todo lo que hay detrás de la mesa y lo que le hace especial como iniciativa es el cómo. Y entonces es lo que más hay que cuidar, es el elemento central. Y que estemos nosotros implicados en todas las cenas hace y habla de, primero, una iniciativa que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que se ha ido optimizando en, si querés, en su metodología o cómo vamos facilitando, ¿no? Em, y claro, frente a otras iniciativas que empiezan, no, vamos a escalar por ciudades y vamos a hacer 1000 y vamos a hacer tal. Y claro, todo esto son cosas que a nosotros personalmente nos hacen un poco de ruido en el entorno de la mesa nos une, ¿no? Em, y siempre está ahí la conversación, ¿no? También, bueno, pueden hacerlo sectorial, pueden hacerlo, no sé qué. Todas esas potencialidades las conocemos y sabemos que podríamos hacerlo, pero en muchos casos y sobre todo los primeros años fue una decisión muy consciente de decir, está bien como está. Y de estar bien como está y decir, vamos a navegar esto durante varios años de una forma que podamos aprender mesa a mesa y optimizar nuestra metodología de trabajo, era lo que más queríamos, ¿no? Y bueno, y así estamos llegando casi ya a los 4 años. Qué bueno. Fijaos que esto no estaba preparado y una vez más me encanta, ¿no? Porque yo tengo ese dilema a veces de qué sucede cuando uno pone dinero o pone un valor económico a lo que hace, ¿no? Esta es solo mi experiencia, ¿no? Pero un día hablaba con Justi. Yo cuando empecé a emprender hace casi 7 años, los 2 primeros años no me permitía cobrar por ayudar, porque era algo, ¿no? Ayudar, servir, que había hecho toda mi vida gratis, porque tenía un sueldo que, ¿no? Cuando trabajaba que lo acompañaba, ¿no? Y mi labor no era esa, pero fijaos que es algo que yo sigo pensando, ¿no? ¿Qué sucede cuando no solo la parte económica, sino lo metemos como una transacción, ¿no? Y de repente a veces algo se mantiene, pero algo se rompe, ¿no? Entonces, daros las gracias también por esto, porque yo lo que os conozco, que puedo decir, ¿no? Son tres cabezas más que brillantes. Estoy convencido que habéis tenido conversaciones de este tipo, unas cuantas, ¿no? Pero fijaos que lo que me habéis regalado antes, como comentaba Juan en la cocina, ¿no? Claro, esta rapidez, este ansia, este cambio constante nos lleva a estar a veces
pivotando demasiado y es difícil mantener un proyecto en el tiempo con ese corazón, ¿no? Por poner una palabra. Así que os agradezco, bueno, una vez más, de corazón, que hayáis transmitido esto, porque cuántas veces, ¿no? En el momento o en el mundo emprendedor al que también participáis, ¿no? Empresarial, organizativo y emprendedor, muchas veces pivotamos de más y perdemos un poco de alma por el camino, ¿no? Qué importante tal vez tener al menos un proyecto donde uno pueda ser tal cual, independientemente de lo que pase desde la transacción o lo económico, ¿no? Así que agradeceros también esto porque no estaba pensado y bueno, creo que es de mucho valor. Vienen tres bloques que habíamos comentado. Eche, te toca arrancar si me aceptas con la parte de qué es alto rendimiento. Aquí te pongo un poco en contexto, ¿no? Intención es siempre entender, ¿no? ¿Qué entendemos por alto rendimiento, por productividad? ¿Qué pilares son importantes para nosotros? Sobre todo, como os comentaba antes, porque veo o llevo viendo estos años un rechazo, ¿no? Hay gente que lo abraza, hay gente que lo abraza de más y hay gente que está rechazando este concepto de productividad y alto rendimiento. Yo siempre les digo, yo creo que a veces igual tenemos la definición equivocada o nos comparamos con alguien de manera equivocada, pero el rendimiento y la productividad en sí son grandes palancas, ¿no? Entonces, desde ahí, Eche, ¿cuál es tu punto de vista sobre este asunto? Buena pregunta, es como la pregunta anterior de quién es, ¿no? A ver, son preguntas que detrás creo que tienen muchas cosas. Eh, lo primero que aclararía es que considero que tal vez, no sé, el punto de qué es alto rendimiento sí lo extendería a una integridad en la vida, no solo a cuestiones laborales. Creo que una de las, como mencionabas tú, ¿no? Una de las cosas que se suele asociar porque viene mucho de ese mundo, es a la parte laboral y a la parte de rendimiento económico como tal, y eso genera, como mencionabas, que muchas veces lo asociemos con cosas muy positivas o extremadamente negativas, ¿no? Dependiendo de la postura que tengamos hacia ese área, cuando en realidad tendría que ser algo más holístico y pensarlo en términos de la vida. Y dentro de eso, ¿qué entiendo yo como alto rendimiento? A ver, me surgen de vivirlo y haberlo vivido en distintos ámbitos, tres grandes características. Uno es un estado de admiración para con los otros, ¿no? Creo que el alto rendimiento es cuando te, te- te juntas o te rodeas de personas a las que realmente les tienes una admiración, ya sea a nivel profesional o a nivel como persona o ambas. Pero hay una admiración, hay algo que uno dice, la verdad, esto es bueno, o mira qué bien que hace esto, ¿no? Y me gustaría aprenderlo. Eso me parece como primer punto. Segundo punto, creo que también hay una tensión positiva, una atracción, una demanda, ¿no? Esa admiración y el estar rodeado de este tipo de personas y trabajar en un entorno de alto rendimiento, no es solo descansar ahí, ¿no? Sino que hay siempre una demanda, a uno le genera una demanda positiva de también querer aportar a ese mundo, de también querer llevar el alto rendimiento, ¿no? Creo que eso también es otra cosa que rara vez a veces vemos, y es esa importancia de que en un entorno de alto rendimiento uno eh, adquiere más fuerza todavía, ¿no? Es la fuerza de uno más la inercia del propio grupo o de quienes se rodea. Y el último punto que creo que es el que uno dice, al final estás trabajando en alto rendimiento, estás haciendo todo este tipo de cosas, es el estado de fluidez. Creo que si yo tuviera que definir una sensación de cómo me siento cuando estoy trabajando en un entorno de alto rendimiento, es esa fluidez natural. Uno siente que esas decisiones que tiene que tomar, porque estamos todos tomando decisiones todo el tiempo en la vida, eh, fluyen más de lo que se estructuran, ¿no? Y cito, de hecho me trae el caso de citar el vínculo que tenemos con Juan y con Justi. Creo que uno de los éxitos de este grupo es que existen estas tres cosas. Eh, yo lo considero como un grupo de alto rendimiento porque cada vez que tenemos que hacer o pensar algún tema de la mesa nos une, estos tres fenómenos se dan, ¿no? La admiración, la atracción y demanda, y después esa fluidez de esto lo tomas tú, esto lo tomo yo, y no tenemos que estar dándole vueltas ni pensando, y creo que es eso. Para cerrar, agregaría un último punto de una cosa que una vez me dijo una persona en un grupo de alto rendimiento que tuvimos, que es
los grupos de alto rendimiento no son para siempre. A veces se terminan. Y también hay que aceptarlo, porque el propio éxito que genera, la propia fuerza que genera el alto rendimiento, muchas veces tiene su fin para dar a otro grupo o a otra circunstancia de alto rendimiento. Eso es lo que puedo compartir y no sé si los chicos quieren agregar algo más. Qué bueno, Eche. Si queréis aportar, aquí me tenéis. Luego haré algún comentario si queréis a lo que ha dicho Eche, porque me parece espectacular, porque ha recorrido, creo que prácticamente todos los modelos de alto rendimiento que hay de una forma muy, muy bonita, ¿no? Así que creo que Juan ha abierto micro, ¿te apetece? Sí, yo lo traduzco un poco a la realidad en la que vivo y sobre todo en los tiempos en los que estamos. Em, Más caserito, desde mi perspectiva, es, para mí alto rendimiento hoy es poder navegar la complejidad que tenemos. Esa complejidad tiene que ver con entender los sistemas en los que vivimos. Esa mirada sistémica es súper importante porque, primero, habla de entender y entender esa complejidad, pero además entender la interdependencia. Y, y como vivimos también en estos tiempos rápidos que decíamos, con esta polarización, vivimos como esto que llaman en inglés, ¿no? Como echo chambers, ¿no? Como estas, vamos a llamar como pequeñas islas de coherencia propias, donde al final lo que vemos es que estamos en cajas invisibles con una racional limitada, ¿no? Y pensamos que somos como, ¿no? Libre pensadores, pero al final estamos continuamente condicionados, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo de cómo entendemos lo que estamos viviendo, ¿no? Y a partir de ahí creo que una de las cosas más importantes es tener capacidad de ser consciente de eso, em, de escuchar, de acercarnos al otro, de preguntar, porque todo lo demás es mucho más fácil. Y cuando digo lo demás es la descalificación, ¿no? Pensarnos que tenemos la razón en todo. Entonces ahí entra mucho la actuación del sesgo de confirmación también, ¿no? Y creo que, bueno, en esa complejidad, o hoy le llamamos mundo antifrágil si quieres, bueno, tenemos que tener esa capacidad de pensamiento crítico, ¿no? De razonar, de distinguir y de tener esa humanidad en el fondo, ¿no? Y de acercarnos al otro tratando de empatizar. Casualmente, mucho de lo que hacemos en la mesa nos une se trata de eso, ¿no? De generar ese espacio de empatía y de conexión. Muchas gracias, Juan. No sé, Justi, si te apetece aportar o cerramos este bloque, como os apetezca. Yo creo que, a ver, no hay mucho que pueda añadir a lo que ya hicieron Eche y Juan en cuanto a la definición, si se quiere, y también, bueno, ellos lo dicen también porque lo viven en el día a día desde sus respectivos roles. Pero si quieres por cerrar y ya luego damos justo paso al siguiente bloque, eh, creo que en los tiempos de hoy hay demasiados estereotipos sobre definiciones de conceptos, ¿no? Y es como que a veces el alto rendimiento, bueno, hay campos donde hay más, donde está más obvio la asociación, el deporte, por ejemplo, y luego a nivel profesional a veces solo se limita a pensar que esto sucede en grandes corporaciones, ¿no? Donde está lo mejor del mundo profesional. Y la realidad es que hay muchísimas compañías pequeñas, y más en España, del 98% del tejido empresarial son pymes. Lo que pasa es que no son conscientes de que lo que están haciendo en su día a día también es alto rendimiento, con mucho menos recursos y con mucho menos tiempo, ¿no? Y creo que es importante a veces no caer en esos estereotipos fáciles de, ok, el alto rendimiento solo le queda a los deportistas olímpicos o a las grandes corporaciones. Qué bueno, Justi. De hecho, fíjate, he traído varios jugadores, ¿no? De fútbol o algunos medallistas olímpicas, he tenido la suerte, ¿no? De gente que me ha ido poniendo en contacto o alguna amistad del pasado. Y muchos de ellos han destacado, uno en particular, eh, Adrián, dijo algo, ya ha jugado en el Madrid, ha jugado en muchos lugares este chico, y dijo, Rodri, no es alto rendimiento, algo así, ¿no? Y disculpadme si ya mi mente ha hecho un filtrado o no ha aplicado sesgo, como bien comentaba Juan, pero venía a decir algo así, no es alto rendimiento una familia que tiene un ingreso de 1.000 euros al mes con dos hijos, ¿no? Aquí en Madrid, ¿no? Que me digan, ¿no? Decía, ¿no? Entonces, fijaos qué bonito esto, ¿no? Porque el alto rendimiento, bajo mi punto de vista, como se ponga encima de una mesa de debate, te lleva a profundizar en cosas muy interesantes, ¿no? Fijaos, había apuntado cositas, ¿no? La importancia de integridad y coherencia, ¿no? Como te decía Eche, ¿no? ¿Qué somos cuando perdemos esto, ¿no? Por otro lado, fijaos, lo que comentaba también ahora Juan, ¿no? Mi realidad no es tu realidad, ¿no? Y cómo lo fácil muchas veces es el piloto automático, ¿no? La parte de reptiliano que entra, lucha, ¿no? Intenta ese ego, ¿no? Ryan Holiday decía, ego is the enemy, ¿no?
el ego en ocasiones nos protege, ¿no? Si bien utilizado es maravilloso, ¿no? Para generar una pequeña autoestima. El problema, como bien nos regala Juan, cuando de repente es la única herramienta a la que tenemos acceso, ¿no? Y no es que habéis dicho, también Eche, en este caso, la disolución, fases de Tuckman. Esto normalmente cuando me toca explicarlo, en ocasiones en alguna formación, claro, intento hablar del Hobbit, ¿no? O de la Comunidad del Anillo, ¿no? Cuando al final hay algunas personas que vuelven a a la comarca y otros tienen que coger un barco e irse porque ya están agotados, ¿no? Entonces, fijaos que, Eche, esto que dices, no vemos hoy a todos los equipos que lleguen a esa fase, pero estoy completamente de acuerdo contigo, que a veces hay un agotamiento de base en el cual uno se tiene que disolver para poder volver tal vez de una forma diferente, ¿no? Y dos cositas más, fijaos, la parte que habéis comentado desde el minuto uno de entorno, ¿no? El concepto es epigenética, que en Iracara llevamos trabajando una pila de años. Yo tengo la suerte ahí de estar esos 7 añines. Genética, genética y entorno. Y aquí creo que lo hablé con Edge en su día, en una conversación que tuvimos. La genética, incluso ahora dicen que podemos modificarla, ¿no? En tiempo de vida, e incluso están analizando si un trauma que yo tenga ahora lo puedo codificar en mis genes y si tuviera descendencia pasarlo, ¿no? Pero, ¿qué nos están diciendo? Que esa parte de entorno es todavía más importante. Fijaos dónde estés poniendo el foco, ¿no? Creo que de forma directa e indirecta muchas veces, ¿no? Y me venía, cuando escuchaba a Eche, pues una frase que dicen que es un proverbio africano, al parecer, que es que si quieres ir rápido, vete solo, si quieres ir lejos, vete en equipo. No sé si hoy yendo solo vamos a llegar a algún lado, que es otro tema que también os traigo, ¿no? Y lo uno mucho ahora con la transición que le toca a Justi, ¿no? Al bloque, porque fijaos que en transición es toda aquella transición voluntaria e involuntaria que nos toca vivir, ¿no? Yo el día que os conocí estaba en transición también, porque había tenido un tipo de pérdida diferente a veces a las que hablamos en el puesto laboral, ¿no? Y fijaos también qué bonito esta que Justi nos regalaba, ¿no? Mundo Tech, ahora IA, y estoy convencido que a Justi le va a ir igual que a Juan y a Eche de maravilla, pero ahora estamos en transición también ahí, ¿no? No solo en lo humano, en las comunidades, ¿no? También en lo científico, ¿no? Papers que aparecen que ahora sabemos que han comprado ciertos resultados y después otros científicos que siguen siendo rigurosos, manteniendo esa coherencia, ¿no? Creo que las 4 personas que estamos aquí estamos, no sé si hemos estado todavía en transición, me podría decir que posiblemente sí, sin conoceros demasiado, pero es algo que me gusta preguntaros. Y en este caso, Uti, ¿no? ¿Qué entiendes por transición? ¿Cómo de importante crees que son las transiciones en un ser humano? Y también si te apetece, sabiendo que muchas veces no sé si podemos dar consejos, pero ¿qué invitaciones darías a personas que están transitando cosas que te tocó o te están tocando transitar, ¿no? Aquí coge la pelota como tú quieras y feliz de escucharte. Sí, yo creo que son procesos que incluso uno los atraviesa y no es consciente en el momento de que está atravesando una transición. En mi caso, es algo que si me pongo a analizar, casi que me pasé la vida en transición, ¿no? Y seguramente esto le pase a muchísima gente. Hay gente que tiene vidas más rutinarias o más monótonas, no sé cómo definirlo sin que eso sea peyorativo, pero digamos, más lineales, ¿no? En mi caso, yo, bueno, oriundo de la Patagonia, a los 17 años me fui a ir a Buenos Aires. El salto de pasar de vivir en una ciudad, y eso digo ciudad, no pueblo, pero bueno, 120.000 habitantes, al monstruo que es Buenos Aires, bueno, dime si eso no es una transición. Una ciudad que no duerme, no descansa y que si no espabilas te pasa por arriba. Digo, ya hablando de la definición personal, pues eso fue mi primera gran transición, pero saliendo de lo autorreferencial y voy a ir haciendo paralelismos con las dos cosas, eh, creo que nos tenemos que acostumbrar a un mundo en constante transición, ¿no? Hasta hace poco creíamos que la tecnología, bueno, era un campo aparte, que a algunos impactaba más que a otros, y de un tiempo a esta parte, yo creo que la mayoría del universo ya, bueno, se dio cuenta que por suerte o por desgracia, según como lo mires, la tecnología nos viene haciendo transición desde hace muchísimo tiempo. No solo la era de Internet, digo, antes también sucedía, pero para no hacer un revisionismo histórico, es cierto que los cambios en los últimos 20 años, y si luego hacemos un doble clic en los últimos 5 y otro doble clic en los últimos 2, son muy acelerados, muy acelerados. Y esa transición está impactando en cosas que se hacían de una forma determinada y que de repente hay profesionales de 40, 50, 60 años que estaban acostumbrados a trabajar de una manera y ahora parece que en 6 meses la forma de trabajar es con un prompt o con un agente. Bueno, ni una cosa ni la otra al extremo, ¿no? Pero evidentemente hoy la transición es indiscutible. Yo creo que a nivel, me gustaría un poco separarlo, ¿no? Del mundo este IA, que a mí me toca
en duplicado, porque bueno, digamos, me dedico a la tecnología y al desarrollo del software, y creo que el sector del desarrollo del software está viviendo la metáfora de Frankenstein, ¿no? O sea, la industria que creó la inteligencia artificial es probablemente la que más impactada esté. Algunos dicen, no, impactada no, acelerada. Bueno, acelerada sí, impactada también. Digo, hoy yo tengo una empresa pequeña de esto y nosotros nos estamos viendo muy impactados en nuestra relación con los clientes, en cómo ha cambiado. Digo, sin ponerme muy técnico, pero antes las necesidades de tu cliente venían definidas en un papel y hoy esas necesidades vienen definidas en un papel con un prototipo ya hecho para el cliente, porque como hoy lo puedes hacer con IA, te dicen, mira, pues yo lo que necesito es esto, y además ya lo hice, y te muestro lo que quiero hacer, y llega un momento de la conversación que tú casi que cruzas los brazos y dices, bueno, pues, ¿para qué me necesitas, no? Si ya has podido validar todo esto, ¿no? Entonces, eso para mí define mucho esa transición, eh, y hoy vivimos en una era en la que como que se premia mucho esas máximas, ¿no? Va a desaparecer tal cosa, o el rol del programador ya no va a ser necesario. Bueno, yo no me animo a sacar conclusiones tan absolutistas. Lo que sí hoy puedo decir, sin lugar a dudas, es que vamos a vivir un cambio de época y nuestra generación, 30, 40, es probablemente la que más impactada se vea por ese cambio porque tenemos un poquito del mundo que ya pasó y todo el impacto del mundo que está por venir. Y por cerrar con esto, dos cosas. Volviendo a ese paralelismo personal, a mí me tocó, luego de esa transición del interior de la Argentina a una gran ciudad, años después, la transición de vivir en el extranjero y atravesar dos procesos que son de transición constante, ser emprendedor y migrante al mismo tiempo. Porque por más que lleve 10 años en España, bueno, sigo siendo argentino y lo seré hasta el último día de mi vida. Y aunque esté afincado y esté súper agradecido, voy a ser un argentino viviendo en España siempre, ¿no? Eso me define o me autodefine. Entonces, me he acostumbrado a vivir en esa transición, ¿no? Y por último, para cerrar, esto creo que viene a colación hace poco un emprendedor del sector, Gustavo, tengo que citarlo porque la verdad que fue él el que me trajo a la mesa, Gustavo Castereto, este libro que es Pivot to the Future, que es un libro que habla justamente de las variables de pasado, presente y futuro. Y ojo, es un libro pre-inteligencia artificial, pero muy visionario, que hablaba de cómo, digamos, en el rol de cabeza de un negocio, de líder de un negocio digital o tecnológico, tienes que poder manejar al mismo tiempo las variables del pasado. Es eso que te trajo hasta aquí, que tú ya sabes que probablemente no te siga aumentando el revenue, pero no te puedes olvidar, porque es lo que construyó tu empresa hasta hoy, lo actual, que es donde ya empiezas a ver esa transición, y el futuro, que hoy es una incógnita. Hoy yo no me animo a decir en 5 años vamos a vender esto. No lo puedo decir. Eh, Todas esas pinceladas son las que para mí definen un poco a este mundo. Muchas gracias, Justi. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque hace poco también en una conversación yo decía a una persona, no sé si hubiera estudiado 5 años industriales con el conocimiento que tengo ahora, ¿no? Porque, claro, meterte 5 años en un lugar y luego levantar la cabeza a saber qué ha pasado. Pero fijaos que haciendo el doble clic que has comentado que me ha encantado, ¿no? Hace 2, 3 años hemos empezado a hacer bootcamps, hemos empezado, digo, como sociedad, ¿no? Para en 6 meses preparar gente para empezar a programar. Hemos metido un embudo de gente brutal, ¿no? Donde veíamos duplicar salarios, ¿no? En Silicon Valley y otros muchos lugares, y de repente ahora, pues el 70%, ¿no? De demanda, ¿no? Es como que ya no era antes 5 o 7 si haces MIR o máster o tal, sino que incluso acelerándote la formación 6 meses, no sé si alguien te puede garantizar que los 6 meses siguientes va a seguir habiendo este tipo de ofertas y demandas, ¿no? Fijaos hasta qué punto, ¿no? Claro, cuando nos preguntan, ¿no? Un amigo, una amiga que igual ya tiene algún hijo o algún familiar, ¿no? Algún hijo o alguna hija en edad de empezar a tomar decisiones sobre qué estudiar, yo la verdad que ahí me hago un bicho bola e intento con todo el cariño y humildad decir, oye, yo te puedo contar lo que a mí me ha funcionado, lo que no, lo que veo a día de hoy, pero discúlpame que no lo tengo claro ni para mí ni para el mes que viene, ¿no? Es decir, y tal vez sostener esto no es algo sencillo. ¿No? Así que muchas gracias, Gusti. No sé si Juan, Eche, queréis comentar algo sobre transiciones que queréis aportar. Si queréis bien, si no, pasamos al siguiente bloque como queráis, ¿eh? A mí me gusta mucho definir los tiempos en los que estamos, por algo que se llama la paradoja de Stockdale. Lo cuento muy resumidamente, pero es
quien fue el más alto rango militar tomado prisionero en la guerra de Vietnam, ¿no? Fue torturado durante más de 9 años. Bueno, lo tuvieron ahí en lo que se llama el Hotel Hanoi. Durante todos esos años, bueno, por supuesto que ha sufrido vejaciones y cosas inimaginables, pero una vez que fue liberado y condecorado, le preguntaron cómo hizo para sobrevivir, ¿no? Durante toda esa época, lo que fue desarrollando fue su filosofía de vida, inclusive ayudando a otros prisioneros. Y lo que dice es que básicamente dos cosas. Una es enfrentar la cruda realidad de lo que estaba viviendo, pero a la vez tener una fe inquebrantable porque todo iba a ir bien, ¿no? Digamos que el futuro y lo que estaba por venir iba a ser positivo, ¿no? Y le dijo, bueno, ok, pero ¿qué pasó con los que no sobrevivieron? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Y por qué no sobrevivieron? Y él dice básicamente que solo eran optimistas. Esperaban lo mejor, venía el día de Acción de Gracias y esperaba que lo liberasen y no pasaba. O esperaba y venía, no sé, Navidad y no lo liberaban y se les rompía el corazón, digamos, y no podían como reponerse anímicamente, ¿no? Y yo creo que para mí la paradoja de Stockdale es una de las cosas que define hoy en muchas dimensiones de nuestra vida lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Tenemos que enfrentar la cruda realidad en muchas dimensiones de nuestra vida y lo podemos explicar desde el cambio a nivel laboral, desde el cambio climático, todo lo que estamos sufriendo, ¿no? Con esa, si quieres, ambigüedad e incertidumbre, porque llegó para quedarse y va a seguir estando, ¿no? Y a la vez tener esa fe inquebrantable, ¿no? De que todo va a ir bien. Yo creo que el punto de partida de todo también es esa capacidad y de tener esa curiosidad. Y a partir de esa curiosidad empezar a construir eh, elementos y pequeños pasos de certidumbre que nos permitan, ¿no? Como ir navegando esa ambigüedad también. Qué bueno, Juan. Eche, Sí, agregando sencillamente lo que dicen los chicos, ¿no? Creo que al final también toda transición da un espacio para algo nuevo. Entonces, no ver las cosas como blanco-negro, sino entender que las transiciones al final son momentos dentro de un todo más grande, ¿no? Y es súper importante, otra reflexión que me viene que conecta con lo de la mesa nos une es que al final, en estos momentos, lo que termina teniendo mucho valor es la parte más humana, ¿no? Lo que decías tú, Rodri, de qué le puedes decir hoy a una persona que va a encarar o va a tomar su carrera, va a tomar una decisión como su carrera futuro. La realidad es que lo primero que le puedes decir es, mira, no lo sé, lo cual es humano, digamos, no tener esa certidumbre. Y después, si yo tuviera que dar hoy un consejo, es, bueno, al menos en lo que puedes hacer bien como ser humano, las habilidades humanas, eh, trabajarlas, ¿no? Porque hay mucha cosa de experto, de técnico y demás que están siendo desafiadas, como decía Justi. Creo que ahora la inteligencia artificial y otras tecnologías, biotecnología, robótica y demás, eh, van a cambiar el mundo como lo conocemos, pero también eso sucedió en otros momentos. Entonces, al final, lo que nos termina, digamos, uniendo, llamémoslo desde el punto de vista de la evolución como especie, es ser humanos. Eso es lo que no tenemos que olvidar y tal vez es el desafío más grande que tenemos, porque muchas veces nos olvidamos de nuestra propia condición, ¿no? De lo que nos hace fuertes y nos mantuvo, como también mencionaba Juan, en la Tierra todos estos años, ¿no? Como una especie, que es nuestra capacidad de adaptarnos y de sostener y tener fe digamos, inquebrantable, porque al final hubo alguien que en la época que se venía el hielo se quedó ahí y aguantó y siguió y no se rindió y trató de sobrevivir. Esa necesidad por vivir es algo común en toda la historia del ser humano y tenemos que volver a conectar con ella. qué bueno. Eche, Juan, ¿no? Fijaos, Justi entraba, yo creo, con respuestas buenísimas y vosotros creo que habéis complementado también con cosas muy, muy bonitas, ¿no? Por referencias, Eche, ¿no? Qué liberación para mí poder decir no lo sé. Creo que la primera vez en el ámbito profesional fue a los 2 años de entrar en desarrollo de negocio, porque en ingeniería te pagaban por saber. La primera vez que dije a un cliente, no sé, no te preocupes, que en 3 horas tengo la respuesta, salí con la mochila a la mitad de carga, ¿no? Es brutal, ¿no? Poder aceptar
cuando hemos comprado en nuestra identidad, que tenemos que saber que no podemos fallar, que hay que estar a la altura, que hay que proveer, que hay que proteger. Es jodido cuando el ambiente cambia y uno ve que no puede a veces ni proveer, ni proteger, ¿no? Ni tener conocimiento y ahí queda tal vez la mesa nos une como espacio, ¿no? Esa presencia, ¿no? De poder estar con otro ser humano. Y fijaos en la paradoja que nos regalaba Juan, yo no la conocía, me sonaba de haberla escuchado, pero no la conocía tan profundamente como nos ha regalado. Normalmente escuchaba el ejemplo de Víctor Frank, que el hombre busca de sentido, ¿no? La logoterapia, la terapia basada en sentido. Pero fijaos que, por paradojas de la vida, un vídeo que me ha salido ayer en redes o antes de ayer, de un autor que decía que él mantiene que tanta ansiedad, depresión, pánico viene por el idealismo, ¿no? Que tenemos, claro, y me quedé escuchándole, ¿no? En un clic chiquitito de estos, ¿no? Y claro, trayéndolo, escuchando a Juan, decía, importante, ¿no? Esa fe inquebrantable que comenta también Eche, que comenta Juan, ¿no? Em, pero a la vez ser realista, ¿no? Con la realidad que vivimos. Y esto, fijaos, hay otro podcast de Roca Project que llevaron a esa, a la hija de Punset, ¿no? Elsa Punset. Y si no la habéis escuchado, os invito a escucharla, porque ella en un cachito decía algo muy bonito. Yo me sentí muy identificado, ¿no? Ni que tengo la gran capacidad de generar entornos idealistas, ¿no? De evadirme, de si pasa algo, decir, va, esto es por esto, no pasa nada, ¿no? Claro, pero fijaos, decía, ahora me digo, Elsa, conceptuación radical, que ese es un concepto que yo aprendí de una de mis profesoras, ¿no? Y bueno, aprendí cognitivamente, otra cosa que sea capaz de aplicarlo, ¿no? De aceptar las cosas tal y como son, ¿no? Y me encanta esos opuestos que habéis comentado, cómo sostener los dos son necesarios. El optimismo, como nos regalaba Juan, que nunca lo había escuchado así, solo en un momento no funcionará. Y el pesimismo entendido, no pesimismo, entendedme que es una palabra mal acertada o mal elegida por mi lado, ¿no? Pero la realidad cruda que nos toca vivir solo nos va a llevar a un lugar también muy complejo, ¿no? ¿Cómo sostener estas dos cosas, no? Sí, y te agrego otro condimento que es que hoy hemos eliminado la duda como elemento en nuestras sociedades, ¿no? Sobre todo el mundo de lo digital nos muestra, ¿no? Todas estas interacciones que estamos viendo ha eliminado la duda. Todos saben todo. eh, si uno se manifiesta por las redes sociales, etcétera, uno ve como la gente rápidamente elabora juicios sobre las cosas, ¿no? Y eliminamos mucho la duda. Y esa duda que se proyecta en los entornos digitales ahora ha pasado a la vida off, ¿no? Y la hemos eliminado de muchos elementos, de muchos, ¿no? De muchos ámbitos a nivel humano. Y es complicado, ¿no? Porque en tanta complejidad, encima eliminas la duda, no le damos espacio a eso, ¿no? Y la duda quizás es el punto de partida también para el aprendizaje, para un razonamiento y una introspección, y eso la verdad que también complica, ¿no? Qué bueno, Juan. De hecho, yo me permito y soy responsable como todo lo que he comentado, de lo que voy a comentar ahora. Incluso ha habido una correlación de que duda es problemático, o el que duda es débil, o el que duda, ¿no? Cuando en la duda está todo. Es decir, aplazar el juicio, ganar un espacio. Ahí es como hemos crecido como sociedad también, ¿no? A veces habrá que activarnos, ¿no? No podemos vivir en permanente duda, pero ¿no estáis conmigo que en ocasiones se ha apuntado a quien duda, cuando realmente es el que abre un poco de espacio, de luz? No es como la caverna de Platón, ¿no? ¿No? Y muchas veces algo que conocimos en filosofía, ¿no? Jovencitos, de repente cada vez lo veo más presente, ¿no? Es decir, alguien que ve algo, que decide contarlo y normalmente ese que le cortan la cabeza, ¿no? Cuando da igual otro punto de vista, ¿no? Otra forma de hacer. Así que muchas gracias, Juan, por esto también, porque es un condimento creo que esencial. Y fijaos, tercer bloque antes de hacer el cierre, este le toca a Juan sobre el sentido, el propósito y el legado, ¿no? Hemos hablado de transiciones, de alto rendimiento y de mucho más, porque la verdad que se va a quedar corta este ratito que nos hemos guardado, porque estáis dando muchas pepitas de oro. Pero en cuanto a esto, Juan, ¿cómo de importantes para ti estas tres palabras, que son grandes palabras también, ¿no? Sentido, propósito, legado. ¿Y Sí, cómo juegan en todo lo que estamos hablando? sí, son grandes conceptos y palabras que están íntimamente relacionadas. Voy a empezar por la segunda, que creo que puede ser un punto de partida, ¿no? Pero lo obvio es decir que es el para qué, ¿no? Pero al final tiene que ver con una cosa. Cuando hablamos del para qué a nivel personal, individual, también hablamos del propósito en las comunidades. Y eso yo lo resumo en el pegamento que nos une, ¿no? Esos objetivos y luchas compartidas, ¿no? Que vivimos en comunidad. A veces unen más las luchas que los objetivos, inclusive, ¿no?
Y para mí sentido tiene que ver con algo muy, muy simple, que es 5 minutos antes de irte a dormir, cuando pensaste qué tal fue el día, si eso valió la pena, ¿no? Y que quizás está íntimamente ligado con lo que decía anteriormente Eche, que tiene que ver con esta, ¿cómo se dice? Con esta coherencia, ¿no? Desde la visión integral, ¿no? Con esta coherencia a nivel general, eh, hice lo que pienso, ¿no? Actué como vivo o de acuerdo a mis valores, ¿no? Y si al final eso cierra el día de forma positiva, ¿no? En la balanza, ¿no? Para mí es un poco sentido, ¿no? En el hacer y en cómo uno se siente, ¿no? Yo particularmente, por ejemplo, me siento un afortunado de poder dedicarme a las cosas que me gustan y que quiero, ¿no? Em, y eso también creo que a veces es parte de que otras personas tienen otras realidades, que inclusive están dedicándose a cosas que no les llenan tanto al final del día. em, y bueno, ahí tiene que ver también con un proceso personal de poder o sea, entender qué es lo que querés hacer es más difícil que hacerlo a veces, ¿no? En estos momentos, creo yo. Y legado tiene que ver con ese impacto, ¿no? Con ese, si querés, efecto neto positivo en otros, sobre todo en las personas. A mí me gusta mucho esa frase que dice que las personas no van a recordar lo que dijiste, sino cómo les hiciste sentir, ¿no? Y al final tiene que ver eso con tu legado y con cómo te van a recordar. Muchas gracias, Juan. Fíjate, si me permites, con el otro regalo que nos has hecho con la paradoja que nos explicabas antes muy bien, yo os cuento algo personal, ¿no? Porque me he sentido muy identificado con con esa paradoja, ¿no? En parte, yo necesito estar en confianza, sentir confianza, ¿no? Y que tenga sentido lo que hago, ¿no? Em, ¿Qué sucede cuando te vas a esa parte únicamente idealista, ¿no? De sentido, de legado, de propósito, ¿no? Pero no eres capaz tampoco de aceptar la vida tal y como es. Ahí, en mi caso, a veces que me cae todo al suelo, ¿no? Porque realmente digo, si no puedo confiar en esto, ¿en qué puedo confiar? ¿No? Entonces, fijaos que de nuevo, de alguna forma, bajo mi punto de vista, ese propósito, ese legado, ese sentido, para mí son motores de vida. Pero ¿qué sucede cuando estamos en un entorno donde esos motores no se pueden sostener? Que uno percibe que no hay confianza, ¿no? Y de nuevo, disculpadme que vuelvo otra vez al Señor de los Anillos, a Tolkien, ¿no? Yo cuando veo esa película creo que está todo ahí en esas tres pelis, ¿no? Bueno, el Hobbit y todas las demás, ¿no? Que hay en paralelo o novelas. Claro, ¿qué hace a un ser humano decidir volver a confiar? ¿No? ¿Qué hace a un ser humano recuperar la confianza? ¿No? ¿Cómo generar, que antes lo comentabas muy bien, comunidades en las cuales no perdamos el sentido? Porque yo creo que en ocasiones ahí podemos caer en un nihilismo, ¿no? Una caída existencial que a veces no es muy positiva, ni tiene rendimiento, ni es muy sana, ¿no? ¿Cómo puedes recuperar esto, no, Juan? Ya aprovechando un poco esto que nos estás regalando, he visto que has vuelto a abrir micro, ¿qué opinas de esto? No, y te lo amplío, porque para mí la palabra confianza es crítica y fundamental hoy. La confianza está cambiando mucho, ¿no? Y cómo construimos confianza está cambiando mucho. Estamos pasando de ese modelo de confianza vertical. Si uno me pasa con mis alumnos, confían en las empresas, confían en los políticos, confían. Claro, todo esto está roto, ¿no? Y hoy estamos en un modelo de lo que ya se llama confianza distribuida, donde de vuelta, en estos pequeños entornos en los que estamos confiamos en el que está alineado en una suerte de sesgo de confirmación a nuestra visión y valores y a nuestra forma de ver la vida. Y después lo que hacemos es confiar por proxy, por decirlo de una forma, si esa persona confía en algo, nosotros confiamos también, porque está alineado, esa persona está alineado a lo que pensamos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la confianza hoy es un fenómeno bastante particular que está distribuido y que está rota, ¿no? Entonces, bueno, lo hablabas anteriormente, ¿no? Que cómo generar relaciones de confianza es complejo, es difícil, lleva tiempo, y sobre todo en el mundo que vivimos hoy. Muchas gracias, Juan, por ese concepto también de confianza distribuida que tiene mucho sentido, ¿no? No sentirnos solos, ¿no? Comentabas, somos ser gregarios al principio, y como tener entornos, tribus, lugares donde uno pueda ser, ¿no? Y pueda sostenerse mientras la tormenta está afuera, ¿no? Una gran tormenta tal vez simbólicamente está afuera. Eche, ¿quieres aportar? Y una cosita más, y se permita ser vulnerable, que eso es otro de los temas fundamentales, ¿no? Qué bueno, gracias, Juan. Bueno, exactamente, me robó la palabra Juan. Eh, Creo que si yo tuviera que definir un diferencial
que sucede en la Mesa Nos Une, pero que tiene que ver con todos estos espacios o comunidades o lugares en los que uno tiene hoy o empieza a encontrar valor, tienen que ver con que son espacios, además de todo el resto que puede aportar, espacios de vulnerabilidad. Y eso tienen cada vez más valor, ¿no? En una sociedad que, por lo menos desde la comunicación, los medios de comunicación y todo lo que se muestra, apunta a el éxito sin ningún tipo de, digamos, de freno o una ambición sin tipo digamos, de control en el buen sentido, ¿no? No es que tiene que estar controlada, sino de que sea integral, de que sea íntegra con el ser humano. La misión no es mala, pero sí si está fuera de control o si es sobre algo muy superficial. Creo que vivimos en una época como nunca extremadamente superficial, que potenciada por una herramienta positiva como las redes sociales, se volvió exponencial esa superficialidad y, y al final hay algo que nos tenemos que volver a convocar esos espacios de vulnerabilidad, a donde bajamos de esa parte superficial y decimos, oye, no es tan así como parece, ¿no? Como se muestra, como existe. Lo vemos en todos lados, digo, en cosas personales y también, bueno, mundo emprendimiento, que también nos manejamos un poco nosotros también, se ve mucho, ¿no? El famoso emprendedor que todo lo hace, lo puede, no sé qué, le va bien, pero después tienes una conversación y te dice que está peleado con el socio, que tiene una deuda de la otra vez en la Mesa Nos Une, le hicieron un juicio por 500.000 euros y que no sé qué, y que tiene esa deuda y que hay otros matices, ¿no? Que hay por debajo. Y al final, estos espacios de vulnerabilidad permiten mostrarnos más humanos. Vuelvo a reforzar este concepto de que tenemos que volver a conectar con lo humano porque si no nos mimetizamos con la parte productiva tecnológica nada más y nos volvemos más artificiales, por hacer una analogía con la inteligencia artificial. Qué bueno, Eche. Fíjate, ¿no? Que yo escuchándoos conecto la vulnerabilidad con la posibilidad de dudar, ¿no? Claro, si yo creo un espacio de confianza en el cual yo puedo ser, tal y como soy, te voy a compartir lo que me está pasando, ¿no? Lo que estoy sintiendo. De hecho, vuelvo otra vez a la mesa que yo tuve la suerte de participar. No sé si me tocó hablar el último, de hecho. Y fijaos de repente, ¿no? Gracias a la apertura del resto de personas, dije, oye, tal vez puedo contar esto, porque si no cuento esto que me está pasando, estoy siendo también un poco hipócrita, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo se vio ventanal a su manera y realmente lo que yo tengo en mente esta última semana no es ni el trabajo, ni mis valores, ni mis proyectos, ¿no? Es otra cosa en ese momento mucho más profunda. Entonces, fijaos qué interesante, tal vez, si tuviéramos la capacidad ahora de hacer una infografía de lo que estamos hablando, todo está conectado de alguna manera, ¿no? Que tal vez tiene que ver con preservar al ser humano, ¿no? Entornos donde el ser humano pueda ser, tal vez. Qué interesante, chicos. Porque este debate está abierto, ¿eh? Y una pregunta que hacía y he hecho en varios foros estos últimos meses es, demos por hecho que la IA, que no es la IA, la robotización, es decir, esto lleva años, ¿no? Está habiendo mucha explosión mediática, pero esto lleva años, ¿no? Es decir, mi padre era profesor de FP en los 80 y había control numérico, que se aproxima a unas partes también de lo que se está metiendo dentro del paquete, ¿no? Pero yo sí me planteaba esto, ¿no? Pongamos y la IA lo pueda todo, la IA y todo el compendio de cosas. ¿Qué deberíamos preservar para el ser humano? ¿No? Hay mucho debate con la ética, hay mucho debate con tal, pero, ostras, si ya no puedo crecer y desarrollarme como empleado, como trabajador, que ha sido una de nuestras fuentes de crecimiento y desarrollo personal y profesional también, entonces, ¿qué me queda? ¿Cómo puedo proveer? Es un cambio de mentalidad en el cual nos vamos a dedicar a cuidar a nuestros hijos y hijas, ¿no? Que también está de maravilla. Vamos a dedicar a mantener el planeta un poco más cuidado. Vamos a salir todo el mundo a regar los bosques o a recogerlos. ¿Cómo nos vamos a ocupar? Que es una de las grandes preguntas que uno en ocasiones surge, ¿no? Juan, por favor. A mí, yo últimamente escuché un vídeo de Jack Ma que me gustó mucho y que hablaba de esto, ¿no? De cómo podemos diferenciarnos de la IA y hablaba de que la IA va a ser mucho más inteligente que nosotros y ya lo es. Nosotros tenemos que ser sabios y sabios requiere actuar con la cabeza y con el corazón, ¿no? Y ahí es donde entra esto que estamos teniendo como hilo central, ¿no? De lo que estamos hablando que tiene que ver con esa humanidad, ¿no? Es de
que si no estoy bien ese día para trabajar y tener ese alto rendimiento que quiero, tu jefe sea consciente de eso y pueda adaptar ese día o esas estrategias para que tú estés mejor o más a gusto, ¿no? Ahí es cuando uno actúa con, creo yo, con sabiduría, con empatía y con esa humanidad. Y creo que por ahí va a ser el elemento diferencial que nos va a diferenciar de todo esto, ¿no? Que por cierto, vivimos en esta paradoja también, vuelvo con las paradojas, que es que a los humanos le estamos pidiendo cada vez más IA en su día a día y a la IA le estamos pidiendo cada vez más humanidad para que no lo notemos. Y claro, vivimos en esta cosa ambidiestra que a veces no se entiende. Por agregar una cosa también que me llama la atención en estos momentos, y ahí algo decía Juan, y es una pregunta en realidad, que es ¿por qué tendemos a pensar esto como un juego de suma cero? ¿No? Esta lucha entre IA y seres humanos, y no lo vemos como algo que, o no lo vemos naturalmente al menos como algo que podríamos complementarnos, ¿no? Al final creo que también hay una cuestión ahí de la comunicación y que no hay que, digamos, desde la comunicación desde el punto de vista del marketing, que es, no hay que olvidar de que al final la IA es una tecnología, pero detrás hay un grupo de empresas que tienen intereses y que también están haciendo una publicidad de esto que obviamente en muchos casos es exagerada, ¿no? Tampoco es, como decías tú, Rodri, tampoco es que ahora empezó ni que vaya a terminar en 2 años. Creo que es mucho más fluido dentro u orgánico, pero que por sobre todas las cosas, sí es verdad que se está planteando, porque coincide con nuestra forma de verlo humana, de suma cero. Es como que no pudieran existir los dos mundos, ¿no? Entonces es como, no, ¿por qué no podemos ver que esto nos ayude a... Y tal vez sea porque nos cuesta enfrentarnos a esa idea como seres humanos, de pensar cómo vamos a trabajar con y no esto versus lo otro. Qué bueno, Eche, también, y gracias, Juan. Fíjate qué interesante, Eche, esto también que comentas, ¿no? Porque también escuchaba, ¿no? A personas que argumentan que no te va a quitar tu trabajo la IA, sino la persona que sepa más de IA, ¿no? Es decir, ahora busquemos donde busquemos, estamos encontrando argumentos para todo tipo de sesgos, ¿no? Como nos regalaba antes Juan. Y fijaos que en mi caso particular, la relación ha sido de cooperación total. Empecé más tarde que muchísima gente, pero bien es cierto que el año pasado me retaron a probar ChatGPT, lo probé. Inicio de este año empecé con Cloud a probar un poquito también. Y Claude, que lo he pronunciado mal, yo creo. Y bien es cierto que mi trabajo en particular lo veo como un colega de trabajo actualmente, ¿no? No abuso de él en demasía, pero sí para corregir textos, para ver si se me escapa alguna idea, un poquito de bibliografía, que antes me costaría en el motor de Google encontrar, ¿no? Entonces, yo también invito a la gente, ¿no? A ver, como tú comentas, ¿no? ¿Dónde están las sinergias? Pero está claro que hay un cambio de paradigma, ¿no? Lo que dicen cambios de tiempo o tiempos de cambio. Yo creo que estamos en un momento ya no solo por este, ¿no? La parte de energía, de recursos naturales, de geopolítica, está todo como eh, vibrando, digamos, ¿no? Es decir, no solo es un pilar, ¿no? El mundo financiero, ¿no? Blockchain, ¿no? Es decir, vayas donde vayas, hay algún tipo de transición, como nos regalaba Justi antes, ¿no? En todos los sectores. Y esto es algo que yo a veces me veo fuerte, a veces me muestro y me siento muy vulnerable, porque, fijaos, yo venía del sector de la energía y aposté por lo humano, que lo humano es lo que siempre estuvo conmigo, ¿no? Y desde muy chiquitín. Pero después también empecé a escribir libros y cuando las estadísticas decían que la gente no compraba libros. Ahora sigo manteniendo el humano cuando dicen que ahí no está el tema. Y ahí vuelvo a lo que me habéis regalado antes con la mesa nos une, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto de vida tenemos? ¿Es un proyecto de vida enfocado a lo económico, al sentido, al legado, al propósito? ¿Puede ser todo a la vez? ¿Debemos tener proyectos en paralelo que cubran todas estas alternativas? Pues yo no lo sé, ¿no? Me encanta, mira ese, ¿no? No lo sé. Y la jugada es seguir caminando, ¿no? Y yo creo seguir sosteniendo también diferentes pilares, porque como uno no sabe qué va a pasar mañana, pues tener al menos un elemento, un proyecto que alimente el alma, ¿no? Otro el estómago, ¿no? Otro, y ir viendo por el camino, como bien habéis dicho, ¿no? Igual, esto también lo habéis comentado, sin soltar esa idea de supervivencia individual y colectiva, decir, hay que salir de aquí. Igual todavía no sabemos, es que no sabemos ni en lo que estamos, ¿cómo vamos a saber cómo salir, no? Pero en ese proceso, ser capaces de ayudarnos y seguir
avanzando hacia donde toque, ¿no? Quizás nos estamos quedando sin tiempo establecido. Yo os agradezco de corazón, ¿no? Yo desde aquí, ¿no? Como observador, gracias porque ha sido, creo que, una conversación brutal. Creo que han salido muchísimas cosas muy interesantes. Son de estas para uno escuchar y yo lo haré varias veces, ¿no? Y darle vueltas porque creo que nos habéis hecho muchos regalos. Y la fase final, si me permitís, podemos volver a lo individual, ¿no? En esta parte final suele haber alguna cosita que tiene que ver con, oye, ¿en qué proyectos estás? ¿Dónde te pueden encontrar? Igual ha resonado alguien con algo que nos habéis regalado hoy para que se pongan en contacto, para que os sigan, ¿no? Para que os contacten. Y luego dos preguntas de salida que son interesantes, ¿no? Una es, oye, ¿hay alguien que crees que le gustaría estar en este espacio o aportar? Me lo podéis comentar ahora o después en diferido y no hay ningún tema con esto, ¿vale? Porque esto a veces también es un marrón, ¿no? Con los tiempos que corren también la exposición no hay apenas tiempo. Y luego también, ¿qué pregunta dejaríais, ¿no? Hay algún invitado, ¿no? Entonces sería, oye, ¿dónde os pueden encontrar? ¿En qué estáis? Hay cositas que habéis comentado al inicio, pero por si queréis reforzarlo. Luego, por otro lado, si hay alguien que creéis que puede aportar y le apetecería pasar por aquí. Y la última, si hay alguna pregunta que os interesa dejar a algún invitado que pase por este espacio. ¿Parece bien? ¿Sí? Venga. ¿Queréis que hagamos la inversa? Que como antes creo que fue hecho el último arranque y vayamos un poco así. ¿Os apetece? Venga. Bueno, a ver, por mencionar y reforzar en qué estamos hoy o qué estoy haciendo hoy. Hoy estoy trabajando principalmente en la parte de consultoría en el ámbito de salud y datos, tecnología, y también con la agencia de comunicación. Estamos aquí en Madrid ya hace unos 4 años. Trabajando con distintos, ahí ya salimos del mundo solo de salud y trabajamos con todos los ámbitos, ayudando a las empresas a diferenciarse. Y hoy ya aplicando también en eso, obviamente, la inteligencia artificial como uno de los vectores. Em, Principalmente porque, como estuvimos hablando en esta charla, creo que hay un factor muy humano en cómo hacer esa transformación, ¿no? Y cómo llegar al punto de que no nos choquemos, sino que abracemos esta nueva tecnología. Em, He pensado también en personas, luego te lo compartiré, en 2 o 3 perfiles que me gustaría que tengan aquí. Y a ver, y por hacer una pregunta, haría una pregunta que comenzó un poco con esta entrevista, que es, em, ¿qué has hecho tú por tu, digamos, tu autoconocimiento en este último año? ¿Qué has trabajado de tu persona? Me parece que de vuelta que es algo que me gustaría que abra una pregunta así, ¿no? Que rompe de qué hacemos, a qué nos dedicamos y va directo al hueso. Qué bueno, Eric. Eso es todo. Muchísimas gracias y de nuevo gracias por estar aquí. Creo que arrancó Justi, así que Juan, Pues yo rápidamente, ¿dónde pueden encontrarme? LinkedIn, Parodi Juan, pero también en Somos Community Hackers, que es la agencia que inclusive aquí lo ven. El 16 de abril lanzamos oficialmente nuestro libro con Editorial Anaya. Eh, y bueno, las próximas semanas estaremos haciendo eventos en España y América Latina para dar a conocer básicamente una investigación que venimos haciendo ya hace año y medio o dos, donde identificamos las 200 mejores comunidades que generen ese impacto positivo, ¿no? Al final lo que queremos es eso, ¿no? Comunidades que generan un impacto positivo en las personas, en las organizaciones en las que operan o en los entornos también que quieren transformar, ¿no? Em, como personas para recomendar, ¿las menciono o las podemos recomendar por privado? Eso, yo tengo una persona en especial que seguramente va a conectar muy bien contigo, que Eche también conoce muy bien, que se llama José Luis. Así que vamos a hacer la intro ahí también, que seguramente van a tener una charla súper interesante. Y por última, haría dos preguntas muy simples. Una es, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste parte de algo mayor que tú? Digamos, ese sentido de pertenencia. ¿Cuándo fue la última vez? Y segundo, ¿qué comunidad te ha cambiado la vida? Te ha generado algo, ¿no? Que pueden ser tus amigos, el club o cualquier otra comunidad a la que perteneces que ha generado ese impacto positivo en ti.
Muchas gracias, Juan. Y enhorabuena por el libro, que lo vi en redes y la verdad que tiene pinta de haber un trabajazo ahí detrás brutal, ¿no? Así que larga vida ese Muchas libro y que os gracias. vaya muy bien el tour, ¿no? Porque es importante que la gente conozca también que existe, ¿no? Que esta es otra, que hay tanto ruido ahí fuera que uno tiene que a veces hablar o diferente o más alto, ¿verdad? Así que muchas gracias, Juan. Muy bien. Pues te toca cerrar, Justi. Bueno, qué responsabilidad. A ver, intento resumir dónde me pueden encontrar y antes de lo mío personal es dónde pueden encontrar nuestro proyecto, lamesanosune.com, que digamos, donde convive todo lo que acabamos de ir relatando del espacio. En mi caso, Justiniano Vila, principalmente en Wannanou, que es mi empresa de desarrollo y de implantación de IA. Luego también FJ, la consultora que tenemos con un socio que hacemos proyectos de comunicación. Es un poco desde el lado profesional y luego me pueden encontrar siempre tomando un café con alguien nuevo por intercambiar un poco cromos, ¿no? Es parte de mi día a día, ¿no? Yo todo el tiempo estoy tratando de abrir puertas y conversaciones con gente nueva y es parte un poco de mi esencia. Tengo una persona en concreto para recomendar, aunque también pase en parte por mi aspecto anterior de conexión, se me podrían ocurrir muchas más, pero hay una en concreto que, así como decía Juan, que se me viene una conexión muy natural con el tipo de conversaciones de tu podcast, Rodri. Y por último, la pregunta, un ejercicio muy básico que yo hago, es muy sencillo, pero que en el último, diría, año y medio me aportó un montón. Eh, que me he encontrado y me encuentro cada vez más en toma de decisión, que, ¿sabes? La típica frase, ¿no? De un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. A veces esas decisiones que digo, "Wow, esto realmente puede ser importante para mi empresa, para mí", y me hago una pregunta muy tonta, pero que me ha resuelto un montón de cosas, que es, ¿de qué me arrepentiría? O sea, cuando estoy ante una decisión de blanco, negro, A, B, o aquello o lo otro, digo, bueno, ¿de cuál de los dos escenarios me iría más arrepentido de no haberlo hecho? ¿Este o lo otro? Y generalmente la respuesta viene fácil, porque lo obligo a llevármelo al extremo. Digo, bueno, pues, ¿me arrepentiría de no haberlo intentado o de tal otra cosa? Bueno, y eso me ayuda mucho a resolver dilemas que a veces me encuentro. Qué bueno, otro regalazo. Yo de corazón, me comprometo a transcribir parte de lo que hemos hablado con un poquito de tiempo, darme un poquito de tiempo aparte de la publicación, nos hago llegar unas notas y porque me ha parecido espectacular, ¿no? Y lo dicho, que hemos cumplido ahora mismo en la horita y media que nos habíamos acordado. Esto nunca suele pasar, así que muchas gracias, ¿no? Y la verdad que me lo habéis hecho muy fácil, ¿eh? Os doy la enhorabuena por el proyecto, ya os lo dije en su día. Es brutal. Que seguís manteniendo la coherencia y integridad de ese proyecto me parece todavía más brutal en los tiempos que corren, no por un tema ya de moral o ética, sino la rapidez de adaptación e intentar, por supuesto, sobrevivir, que no se nos olvide, que esto es algo que me tengo que recordar yo cuando me meto con mis libros y a escribir, que también hay que pagar el alquiler y estas cosas, ¿no? Así que lo dicho, chicos, que enhorabuena, mis mejores deseos como siempre, y muchísimas gracias por este espacio y por vuestro tiempo de vida. Esto no lo había dicho yo creo que hasta ahora, que nos acabáis de regalar hora y media que no va a volver, pero que espero que haya sido bien invertida, ¿no? En esta conversación. Gracias a ti, Muchísimas Rodri, por, gracias. por cumplirlo además con tres argentinos, ¿no? Por no caer en el cliché de una hora y media. Buah, yo me quedo con ganas de mucho más, pero el tiempo era el que era, ¿no? Y creo que se ha hecho un gran Gracias. trabajo, así que enhorabuena y muchísimas gracias. Gracias a Hasta ti. pronto. Hasta pronto, chicos.